Vamos a comenzar con una narración para introducirnos un poco a la presentación de Los huéspedes, este libro de cuentos que, bueno, aquí después la autora va a hablar. Es muy tímida, como todos la conocen. Bueno, mamá, saluda al público y después empezamos con la narración. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. En realidad lo que vamos a escuchar son narrativas de un libro que, bueno, un sueño cumplido hoy, de muchos años que vengo dejando ahí con la letra, historias que transcurrieron aquí en nuestra localidad, en nuestro pueblo, historias urbanas de pueblos, que, bueno, por esas cosas fueron sucediendo y yo las fui haciendo historia de cada una de ellas pero con un poquitito de misterio. O sea que el pueblo porque es misterioso el pueblo que atrae a la gente, pero que después la gente de acá, por ahí, critica al pueblo chico, infierno grande. Pero bueno, ya van a ir viendo, porque las historias transcurren en distintos lugares físicos, en edificios, en espacios, que por alguna razón permanecen o abandonados, y que algunos saben que puede haber habido algo, otros ni se lo imaginan. Bueno, acá son leyendas que nacen del inconsciente colectivo, que alguien dice alguna vez, ahí vos sabés que me parece, tiró la frasecita y ya me conecté con ese inconsciente colectivo y salió la historia como está acá. Después ustedes escuchen esta, si quieren preguntarme, bueno, lo hablaremos. Si tienen algún interrogante, bueno, estoy dispuesta a escucharlos. Ahora me queda agradecerle a mi familia, mi hija, que es la que, en verdad, ella me impulsó para que publicara una de mis obras, de 4, tengo poesías y demás, pero bueno, irán con el transcurso. Y bueno, a mi nietita, que en realidad ella le puso toda la onda para ilustrarlo al cuento, a los cuentos, perdón, del libro. Y bueno, y a mi hijo Germán, que con su música le pone el toquecito a la narrativa. Y ahora ella va a leer una. Espero que les guste. Disfrútenlo. Bueno, lo que les vamos a regalar, y después ustedes preguntan, porque con todo lo que dijo, después le vamos a hacer más preguntas. Vos preguntame, porque yo no sé qué contestar. Vamos a compartir con ustedes El misterio de las 7. Lo eligió ella. No se hace caso. Pero si quieren pueden dejar esta puerta abierta, por favor. ¿Sí? Sí. Ahí está. Ah, bueno. Esta historia transcurrió allá por el año 1900 y tantos. El pueblo contaba con pocos habitantes, una sola farmacia, y el único camino directo a Río Cuarto era el que hoy conocemos como Ruta 7, por supuesto sin pavimentar. Osvaldo viajaba para esta zona desde la ciudad cordobesa cada 2 meses, días más, días menos, según lo requiriera el boticario del pueblo. Una tarde ventosa muy habitual en esta pampa húmeda, en que la polvareda enturbiaba la visión y los cardos rusos bailoteaban de lado a lado de la banquina como rollos de alambre, el viajante debió aminorar la marcha de su vehículo, dado que por momentos el camino se convertía en un torbellino de talco de color marrón. O sea, que a pesar de las ráfagas, cuando éstas cesaban, los detalles del paisaje tomaban dimensiones más notables.
En viajes de clima apacible, aceleraba más su auto para llegar lo antes posible a destino. Aquel día, ya de lejos, comenzó a percibir a un costado del camino la figura de una mujer vestida de blanco, quien parecía esperar que alguien se detuviera por ella. El viajante fue acercándose y en la medida que lo hacía corroboraba la belleza de la mujer, envuelta en un blanco inmaculado. Detrás de ella se podía observar una capillita de escasa dimensión, la cual parecía haber servido de asiento momentáneo a la muchacha mientras esperaba que alguien la acercara al pueblo, distante a unos 4 kilómetros aproximadamente del lugar. El conductor detuvo el auto, atónito por la hermosura de la enigmática mujer, quien efectuó un gesto con la mano sugiriendo subir al vehículo. El muchacho aceptó sonriente y complacido. En el tramo del camino hasta Rufino, la joven no articuló palabra alguna. A cada pregunta de Osvaldo, ella asentía o negaba, moviendo la cabeza, siempre mirando hacia adelante. Se podía notar la rigidez de su cuerpo y la palidez del rostro se conjugaba con la transparencia de su piel sin una pizca de maquillaje. Era bellísima y misteriosamente atrapante. Osvaldo estaba embelesado con la cercanía de la dama en el interior del auto. Al poco rato llegaron al pueblo. Ya en la entrada principal, la muchacha le indicó el lugar de su morada. La misma se encontraba desde la ruta hacia el sur, 300 metros aproximadamente, doblando luego a la derecha. La casa estaba distante de otras en el lugar. No había manzanas completas entonces. A 150 metros de la calle principal, la joven hizo que detuviera el auto, indicando una casa rodeada de yuyos, de color amarillo claro, con aberturas de pálido verde un tanto despintadas. También se podían ver las paredes descascaradas. El hombre no prestó demasiada atención a los detalles, pues en ese momento se oyó la voz de una mujer que en un lacónico murmullo expresó: «Vengo a visitar a mi madre». Bajó del vehículo, lo saludó con la mano y penetró en el jardín. Abrió la puerta y cerró detrás de sí, no sin antes volver su rostro sonriente en señal de agradecimiento. Osvaldo, boquiabierto, no pudo articular palabra, pero desesperado al verla desaparecer y pensando en un próximo encuentro, bajó presuroso del vehículo y golpeó agitadamente las manos, clamando por ser atendido. Se entreabrió la puerta. Apenas se percibió la silueta blanca resaltando de la oscuridad del interior. Con la voz cortada por la emoción y los nervios, le preguntó si volvería a encontrarla o si quería a su regreso él estaría dispuesto a llevarla. La chica solo dijo con una enfática sonrisa: «Seguro nos veremos muy pronto». Y se perdió en el interior de la vivienda. El joven viajante no podía en sí de la alegría, ya era tarde, casi noche, y decidió dejar para el día siguiente la entrega de medicamentos para la farmacia de don Luis. Se dirigió a la única fonda del pueblo, ubicada en la calle que hoy llamamos Juan B. Justo, casi al 400. Cenó liviano, el único menú del día, y se fue a la cama, ya que era inútil una salida en horas de la noche. En este pueblo no había luz en las calles entonces. Solo se divisaban los faroles alumbrando el interior de las aisladas viviendas. Pero en vano trató de dormirse. Dio vueltas y vueltas en la cama pensando en aquella muchacha del camino cuya imagen quedó grabada en sus retinas y lo acompañó en esa larga noche de desvelo. Cuando la luz del día se anunció a través de la ventana, Osvaldo pensó en levantarse y rondar por el lugar cercano a la vivienda amarilla, tratando de provocar un encuentro, aunque más no sea visual.
No obstante, la ansiedad por vivir ese momento optó por dirigirse primero a la farmacia a entregar el pedido de don Luis y de paso trataría de averiguar con el boticario algunos datos de la misteriosa joven. Llegó al negocio y el farmacéutico lo recibió con muchísimo placer. Lo convidó con mate y lo invitó a pasar a la trastienda, lugar que utilizaba de escritorio, depósito de remedios. También había una camilla donde tomaba la presión y colocaba inyecciones. El hombre le hacía todo lo que tuviera que ver con los primeros auxilios. Era muy consultado por los pueblerinos ante cualquier problema de salud que los aqueje. El médico venía una vez por mes desde la ciudad de Rosario, atendía por una semana, cumpliendo con todos los turnos solicitados para luego marcharse, dejándole previamente a don Luis alguna que otra indicación. Y este procuraba con total responsabilidad de hacer las emergencias y suplir las necesidades básicas de los enfermos del pueblo. Entre mate y mate, la charla se hizo amena y confidencial. Osvaldo aprovechó, entre otras cosas, de comentarle que había conocido a una hermosa muchacha, la cual levantó y dejó en casa de su madre. Le dio detalle del lugar, sin pasar por alto el estado de abandono en el que se encontraba la vivienda. El boticario, una vez que hubo ubicado el domicilio, indicado tras la extensa explicación del viajante, levantó una ceja y mirando por arriba de sus anteojos de grueso cristal, exclamó: ¡qué raro! Esa casa, que yo sepa, hace años que está deshabitada desde su propietaria, después de sufrir una tragedia familiar que impactó al pueblo. Se marchó a Buenos Aires, a la casa de una de sus hijas, y nunca más regresó por aquí. Osvaldo se quedó pensando y concluyó en la hipótesis de que quizá la dueña hubiera venido unos días atrás y su hija llegó después de visitarla, o en su defecto puede que le haya dicho que venía de visita a la casa de su madre, aunque ésta se hubiera quedado en Buenos Aires. Sí, tal vez no interpretó bien lo que quiso decirle, pero no se detuvo más a pensar en el embrollo. Solo sabía que la joven estaba en esa casa y no veía la hora de volver a verla. Después de haber dejado el pedido en la farmacia, debía apurarse para llegar antes del anochecer a su destino, pasar la noche en el pueblo de La Boulaye y regresar finalmente a Río Cuarto, hecho que le llevaría 8 horas aproximadamente. Salió de la farmacia desandando el camino central que lo conducía a la salida de nuestra ciudad, aunque sus pensamientos estaban direccionados en el lugar donde horas antes quedara aquella muchacha misteriosa que le había robado el sueño. Dobló a la izquierda. Ni bien visualizó la vivienda y aminoró la marcha de su auto, no se percibía señal de gente por los alrededores y la casa permanecía cerrada. Puertas y ventanas sin vestigios de haber sido abiertas en algún momento. Todo estaba sumido en el silencio y la desolación. No obstante, no se desanimó, no conforme con la evidencia. Detuvo el vehículo y bajó del mismo. Luego de permanecer unos instantes entre la incertidumbre y la ansiedad, golpeó estrepitosamente las manos, cubiertas de transpiración, anunciando su llegada. No obtuvo respuesta alguna. No se escuchaba el golpeteo del techito de la chimenea, solo se escuchaba el golpeteo del techito de la chimenea azotado por el viento que ya comenzaba a sacudir los árboles y levantar la tierra de las guadalosas calles. No conforme con la ausencia de respuesta, ingresó por la entrada al jardín invadido por los yuyos hasta llegar a la puerta principal y llamó, golpeando con los nudillos de su mano dominante, mientras con la otra sostenía el pañuelo que secaba las gotas de sudor surcando parte de su rostro. Reiteró el llamado. 1, 2,
3 veces. Nadie respondió. Decidió darse prisa porque el perro de la casa vecina distante, 50 metros, ladraba constantemente y atropellaba la verja que lo contenía, provocando un batifondo mayúsculo. Convencido ya de que en la casa no había rastros de gente, abatido y desesperanzado porque no vería a la joven mujer, subió a su auto y se marchó del pueblo de regreso a su ciudad. Transcurrió 1 mes y medio aproximadamente y Osvaldo debía llegarse hasta la Bulaye para la entrega de unos medicamentos. Pero decidió apurarse, pues calculando en demorar unas horas más podría llegarse hasta Rufino y visitar a don Luis, por si acaso registrar algunos faltantes de mercadería. En realidad era la excusa perfecta para tratar de lograr algún encuentro con la hermosa muchacha que recordaba todo el tiempo. La marcha de su automóvil era más acelerada que lo habitual, tanto que debió frenar bruscamente al momento de llegar al monolito, donde había levantado a la mujer por primera vez, ya que pareciera que algún acto vandálico había sido la causa de que elementos pertenecientes a la capillita se encontraban esparcidos y destrozados fuera de la misma. Detuvo el vehículo y se dispuso a juntar los objetos. Un portarretratos con foto tenía el vidrio hecho trizas, pero igual se observaba el rostro de una mujer que le pareció familiar o le recordaba a alguien. Igualmente no se detuvo demasiado a pensar. Tomó cuidadosamente el objeto procurando no derramarlo en el movimiento, al momento que sintió un dolor punzante en uno de sus dedos. Una astilla del vidrio le había atravesado la piel. Ordenó los objetos del monolito. En su interior observó un dorado estilete, pequeño elemento con punta, tipo puñal, para sostener papeles. El mismo parecía enclavado sosteniendo tarjetas conmemorativas y recordatorias de cada funeral. Miró por última vez la foto borrosa, la colocó en el interior de la capilla, a la vez que introdujo el dedo en su boca para detener la hemorragia y subiendo al auto, retomó el viaje con un sabor dulzón que le dejó su propia sangre. Llegó a Rufino en poco tiempo y se dirigió a la calle principal, pues se veía mucha gente marchando en grupos por las calles, seguramente festejando algún acontecimiento. Seguramente se acercó lo suficiente como para enterarse y casi sin darse cuenta, llegó hasta la vereda de la farmacia. Entró raudo y divisó al farmacéutico con el rostro consternado, mirando la multitud. La pregunta no se hizo esperar. ¿Qué se festeja, don Luis?, preguntó Osvaldo. Ojalá fuera festejo, se oyó como respuesta y añadió. No, hijo, se trata de una tragedia. Es la 5ª víctima que sepultamos en el término de 5 años, hallada en el camino. Se ignora quién es la criatura asesina que ataca a golpes a hombres jóvenes hasta matarlos y dejarlos tirados en el lugar. Osvaldo escuchó con aparente preocupación, pero su pensamiento permanecía fijo en la pasajera desconocida y decidió cambiar el tema que movilizaba a la población para hurgar más en los recuerdos del farmacéutico, o sea, más detalles sobre la vida de la mujer de blanco. Don Luis abstrajo su mirada del tumulto de gente y mirando fijamente al joven comenzó su relato. Se trata de una familia compuesta por la madre y 2 hijas muy bellas. Una de ellas estaba de novia y cuando decidió casarse hace ya como 20 años, en medio de la ceremonia el novio la abandonó, dejándola sola en el altar ante la sorpresiva mirada de todos los invitados. La niña huyó avergonzada y despavorida del templo y corrió por el camino haciendo ademanes de parar algún vehículo en la locura del momento, aparentemente con
la intención de huir, en su defecto de perseguir a su amado que escapó arrepentido, quizá de dar el gran paso de unirse en matrimonio. Tan enceguecida estaba la joven novia, envuelta en una crisis desenfrenada, que al aproximarse un vehículo del reparto rural, se interpuso ante él sin darle tiempo al conductor a ninguna maniobra de detención, razón por la cual quedó tendido su frágil cuerpo, empapado en un charco de sangre, distante a 2 kilómetros del pueblo, y agregó dirigiéndose al visitante: «Usted pasa siempre por allí, según creo. En el lugar existe una capillita en homenaje a su memoria. ¿La vio?» «Sí, la vi», respondió lacónicamente el viajante. «Es más, hoy mismo acomodé unos objetos que le pertenecían al monolito. Estaban tirados afuera del mismo, tal es así que me corté un dedo acomodando el portarretrato», exclamó mostrando la venda que cubría la herida. Hizo una breve pausa y continuó: «Bueno, don Luis, no lo entretengo más. Espero que hallen al culpable de tamaña atrocidad lo antes posible. No quisiera tener yo un encuentro en el camino con semejante asesino», exclamó con sorna, y se marchó despidiéndose sin preguntar de qué camino se trataba. Siendo la media tarde, decidió comer algo en el viaje, ya que no había almorzado aún. Además, con el tumulto del pueblo, la fonda permanecía con la cortina baja, por lo tanto compró en el almacén de ramos generales un poco de pan y fiambre, y se preparó para picotear algo mientras conducía de regreso. Deseaba llegar a la Boulaye antes del cierre del comercio. Luego dormiría en esa localidad para retornar al día siguiente a su ciudad. Condujo por la calle de salida de Rufino hasta llegar a la cuadra de la Casa Amarilla. Dobló hacia el lugar y pasó lentamente por la finca. La vivienda permanecía igual, sin señales de vida. Esta vez no se detuvo, resignado por no poder ver nuevamente a la bella muchacha, y aumentó la velocidad mientras saboreaba un trozo de fiambre que sobresalía del envoltorio. Salió al camino, emprendió la retirada, se perdió en la polvareda. Luego de andar un tramo, divisó la capillita a un costado de la banquina y recordó la historia trágica de la novia abandonada que le comentó don Luis. Decidió detenerse a mirar la foto de la difunta, que anteriormente por los vidrios astillados no logró distinguir claramente. Bajó del vehículo, se dirigió al monolito, abrió la puertita y extrajo el portarretrato. Sacudió los vidrios dejando expuesta la foto de la mujer. Detrás escuchó un crujido, un viento helado y luego un silencio sepulcral. Alguien le tocó el hombro. Se dio la vuelta. Una mujer vestida de blanco, la que tanto buscó. Era ella. Miró nuevamente la foto. Quedó petrificado por el horror. Osvaldo no regresó jamás a Río Cuarto, tampoco a Rufino. Fue encontrado sin vida 2 días después en una cuneta con el rostro destrozado. Se dice que le extrajeron vidrios de la cara y un punzante y dorado estilete le atravesaba el cuello. El monolito ya no existe en el lugar, pero en noches de luna negra, cuando el viento del norte juega con los cardos rusos, arrastrándolos de lado a lado de la ruta, una silueta blanca aparece de pronto, moviendo agitadamente los brazos en señal de ayuda. En el sector se siguieron registrando muertes inexplicables por mucho más tiempo. El que no sabe la historia puede ser
una probable víctima. Tú, que ya la sabes, estás a salvo. Ahora sí. ¿De dónde salieron todos esos huéspedes? El tema de los huéspedes es, bueno, todos los protagonistas que he usado para las historias que voy narrando. Y este de la Ruta 7 fue Siempre hemos viajado por la ruta y a veces veía esos monolitos, ¿no? Y por lo general siempre se ha tratado de alguien que ha muerto en el camino. Bueno, pero yo lo asocié al cuento de la mujer de blanco, que aparece en otras historias también, de cuentos urbanos y bueno, también hubo personas que me dijeron que eso, lo que yo cuento ahí, existió en una oportunidad. Así que bueno, queda liberado, ¿no? A que cada uno piense que en una de esas puede aparecerse la mujer, qué sé yo. Ha pasado mucho tiempo de aquel entonces, así que bueno, está en cada uno. Así que bueno, no sé, esa es la historia de la mujer de blanco. Yo es curioso, pero cada vez que escucho, y más si la narra otro, como que la ha leído ella, mis personajes cobraron vida en mí, o sea que es como que está muy vívido y es como que para mí existió ese texto. Son huéspedes de tu cabeza, digamos, ¿no? Sí, o de mi alma quizá, que es la que busca, como dije, en el inconsciente colectivo de aquel viejo muerto psicólogo Jung, que dice que todo está allá y toda la información está allá, y yo cuando me imagino algo aparece toda la información. ¿Cómo es escribir esa inspiración? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza Olga la escritora? Y bueno, yo hace mucho tiempo, pero algo me motiva. No siempre me puedo poner a escribir una historia. O sea, hay 2, 3, 4 cosas que se van juntando y elementos y a veces también, ¿por qué no relatos de alguno que me cuenta una historia así medio misteriosa? Y entonces voy atando cabos, voy elaborando la cadena y bueno, y eslabón tras eslabón se va tejiendo la historia. Pregunten ustedes. No sé si alguien quiere preguntar algo. La explicación es, para contar un cuento es lo mismo que para escribir una poesía. Sale desde los sentimientos. Yo no pienso demasiado para escribir. O sea que mis pensamientos solo me sirven para ir viendo a ver cómo voy compaginando la historia. Pero todo surge desde otro lugar. En mi caso, no sé cómo escribirán otras personas, ¿no? Pero bueno. ¿Este libro son todos cuentos de misterio y La mayoría son de suspenso y transcurren, ocurrió en la Ruta 7, bueno, hay otro que la Casa Encantada, por ejemplo, es el antiguo Monte Quintana, Abandonadas es la vieja estación del ferrocarril junto con la fábrica esa que permanece cerrada, hay otra casa céntrica cerrada que nunca se habitó y que bueno, y que no se habita y bueno, el parque, el cementerio, la estación del ferrocarril, bueno, he tomado distintos puntos donde ha aparecido siempre alguna energía misteriosa que quería ser anunciada. Preferentemente para leerlo a la hora de la siesta. No, sí, de noche. Por ahí el que es impresionable, no, porque está muy cerca todo. Ustedes lo leen y bueno, están en las cercanías todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo fue elegir? Porque creo que uno que te conoce, sabemos que hace un montón que escribir. ¿Cómo fue elegir
estos cuentos? Siempre yo desde chica siempre me interesó mucho investigar lo que dice ahí, lo que es increíble, y yo necesitaba buscar una respuesta, siempre. A ver, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué aparece esto? ¿Y por qué tiene que ser así? Bueno, en mi investigación, de hecho, van surgiendo cosas. Yo creo que esto le interesa a toda la gente, aunque haya mucha gente que le tema, pero es como que lo que no se ve a veces te causa esa curiosidad por decir, ¿y de qué se tratará? Si vos escuchás un ruido al techo, decís, ¡ay, será el gato! No, me tiraron un cascote. Pero si salí 2 o 3 veces y el ruido es y no hay nada, ¿qué pasó acá? Entonces hay cosas que no se ven pero que existen. Y el tema de escribir cosas de así es porque a mí siempre me interesó lo oculto, lo que no se ve. Me interesó saber más que nada, no es que yo me satisfaga horrorizar a la gente con mis narraciones. Pero yo sé que hay mucha gente que como yo les impacta. Mi padre, por ejemplo, es uno de los que por ahí en los cuentos digo, otro de los cuentos de mi padre, tenía muchas historias de así, y me las contaba, y entonces yo me quedaba pensando, y muchas vienen desde mi niñez, ¿no? Son la motivación para, yo las trasladé a mi pueblo, porque en realidad no es que sucedieron allá, pero es que son similares. Entonces, cuando yo he escuchado en una oportunidad, por ejemplo el parque, caminando por el parque, han pasado fenómenos en el parque, que no es que cuento acá, pero me lo hizo escribir en una oportunidad. Yo iba caminando por el parque y en momentos de mucho viento sonaba una rama del parque como un lamento, y entonces yo dije, y era una tardecita, volví a pasar y otra vez, y ahí entonces ya, bueno, digo... Y ese fue, ahí es el cuento que narraste hoy a la tarde. Está situado ahí, sí, exactamente. El árbol tallado. Se llama El Árbol Tallado y está ubicado en el parque. Sí. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Los personajes a veces toman decisiones por usted o las toma siempre usted? No, a veces me superan. Sí, buena pregunta. Buena pregunta, porque los personajes a veces cuando yo lo escucho, lo leo, ya cobran vida y me emocionan. O sea, es como que estuve yo ahí, pero que son ellos. Yo fui testigo, pero ellos son los protagonistas de la historia. Como Totalmente. el reloj, por ejemplo. ¿Cómo? Como el reloj, por ejemplo. Sí, hay una de las historias que se llama Abandonadas, que transcurre allá en aquel terreno de allá del ferrocarril, donde un personaje busca objetos perdidos y viaja a través de otros planos, ¿no? Sale de su casa, ¿no? Bueno, está en el libro. Pero bueno, sí, son historias que no se dieron una tras otra. Yo siempre, a pesar de que, como digo, tengo otras obras literarias de poesía y de la obra poética, y tengo una que por investigar viejas culturas y todo lo que a mí me interesa, de ahí que se me interesó por el tema de las terapias holísticas, que también tengo un libro de autoayuda que se llama El Conejo Atrapado, próximo va a ser editado también. Así que bueno, no sé. Yo voy a hacer una pregunta también que te conozco, sí, como si fuera tu hijo, pero la mayoría de los cuentos, por eso me intriga, muchas veces te he, por ejemplo, te he visto escribir o hacer bocetos en momentos donde a lo mejor había una tormenta o hacía 3 o 4 días que quizá, no sé si eran momentos específicos, si era de noche,
Siempre Y yo lo único que sé que cuando a veces me he retomado un cuento que ha quedado y lo quiero continuar, depende de la noche y de la energía de la noche, me corren a mí también escalofríos por la espalda, y eso que sé de qué se trata la historia y sé que lo escribí yo, pero por eso le digo que los personajes cobran vida o cobran una energía propia en mis cuentos, porque ellos ya dejan de ser míos, o sea, ya la historia pertenece a ellos. Por eso se llama Los Huéspedes, porque es como que cada personaje de cada historia es como que va teniendo vida y se va metiendo en ese edificio, en esa casa abandonada, que por ahí Manu es lo que ella está interpretando los cuentos. Ella va graficando en las distintas ventanales se ven personajes de la casa que supuestamente van los huéspedes, Y ¿no? son como, cada cuento está representado como por un cuarto de un hotel, por así decirlo. O sea, acá... No es un hotel, es una casa. un como la misterio ven. detrás de cada puerta, digamos. Claro, exactamente. Bueno, La verdad, estos chicos, ¿qué cuento con la abuela? Yo te digo, qué maravilla escucharte, Olita. ¿sí Me te permito, parece? bueno, decirte que la verdad que es un placer he sido un poco testigo de todo este transcurrir desde un boceto a hoy ver plasmado tu libro, así que me encanta. Bueno, me alegro mucho. Y me encantó saber que sobre todo el genial que te hizo la pregunta no es ni más ni menos que Manuel Abad, que mañana viene a presentar su libro. Así que Bueno, es un honor encantada, tenerlo. mucho gusto. Pero por sobre todo es que nos contás y nos vendés esto de una manera que yo ya estaba por ir a ver las cosas. Me da un poquito de miedo. Ya estaba por ir a ver toda la historia, te invitaría una noche de tormenta por lo menos. No, de hecho hay uno de los muebles, te digo, uno de los muebles, uno de los objetos que estuvo un tiempo acá en el museo, me parece, paseando, tenía y vida. volvió. Sí, después se fue. Que a mí siempre Está en la segunda sala de allá. Claro que Ya no está en el museo, ya no está en el Es museo. más, muchos de los cuentos que se gestaron al comienzo y que yo en mis momentos de un ratito libre, y me quedaba un ratito después en el consejo, aprovechaba la compu y en el consejo deliberante pasaba, ¿sabes? Había ruidos, había ruidos. Por eso, para mí lo fue escribiendo acá. Mira que está muy bueno, mira, y hoy, bueno, decirte que es un placer que formes parte de esta Feria del Libro y Expoed 2023, de los cuales para nosotros es un honor presentar a escritores de Rufino que se hayan sumado. Y bueno, nada, es esto, es ver tu libro plasmado, ver que tu nieta está apoyando, que tenés toda una familia que ha hecho y lo veía emocionado cuando vos hacías tu relato, pero te digo que escucharte fue muy lindo. Ay, muchas gracias. Yo les quiero agradecer a ustedes por el espacio, que la verdad que para los artistas o los que hacemos algo en Rufino, tener un espacio como este es, la verdad, impagable. Si no, no podemos dar a conocer lo que hacemos. Duerme por tiempo, las cosas, quizás. Cualquier obra. Bueno, sí. Bueno, por supuesto, cuenten quiero conmigo. dar el nombre de tu municipio y de nosotros, un certificado, obviamente, en agradecimiento y felicitarte. Sí. Mañana está hoy, el que quiera también. Y después, obviamente, se puede comunicar con vos. Totalmente. Llegas a la biblioteca, lo que sea, pero la verdad es que es un placer. Hecho realidad, otro hijo más. Único. Bravo. Muchísimas gracias a todos. Hermoso. Gracias, Angelina. No, gracias a vos.